Los últimos años han sido bien turbulentos para la política peruana. Han habido 3 presidentes desde la salida de Pedro Pablo Kuczynski el año 2018. Ahora están en un escenario político bien confuso, bien complejo, también donde pareciera haber un empate técnico entre los 5 principales nombres a la presidencia en un proceso que se va a llevar a cabo precisamente durante este fin de semana. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con Carlos Escaffi. Él es analista internacional, gerente general además de Imaginación Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias por el contacto, Carlos, muy amable. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Un agrado. Carlos, bueno, estamos en un escenario de bastante incertidumbre, ¿no?, respecto a lo que viene para Perú. Cuéntanos, ¿cómo podríamos resumir el escenario que viene? Sí, mira, Sebastián, efectivamente, tal como tú lo has dicho, en este minuto hay mucha incertidumbre. Esa es la constante que hay en Perú en este momento, sumado a la compleja y muy difícil, incluso trágica, situación sanitaria. Pero las claves para mirar este proceso del domingo 11 de abril, en donde los peruanos elegirán a su presidente de la República, los 2 vicepresidentes que lo acompañarán junto a los 130 parlamentarios y 5 congresistas o parlamentarios andinos, será la prudencia y cautela, pues aún nada está dicho. Las preferencias electorales en las últimas 2 décadas han mutado bastante, evolucionado literalmente de la noche a la mañana, Sebastián. En consecuencia, los últimos días antes del proceso son decisivos. ¿Pero por qué nada está dicho? Analizando las últimas encuestas publicadas el pasado fin de semana, estamos frente a un empate técnico, Sebastián, en donde los 5 candidatos de los 18 que existen con mayor posibilidad, es decir, Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, el connotado economista internacional Hernando de Soto, además del empresario de corte conservador y radical Rafael López de Aliaga, así como también el candidato Johnny Lescano de Acción Popular, un ex congresista de centro izquierda, junto a la señora Verónica Mendoza, ex congresista de izquierda también, serían los que finalmente la llevarían en este proceso electoral. Y dentro de estos 5, además de un eventual outsider, que es el señor Pedro Castillo, podrían ser los que pasen a una segunda vuelta. ¿Y por qué llegamos a este escenario con este empate técnico? ¿Por qué, después de los convulsionados años que ha vivido Perú, nadie logró capitalizar la crisis política peruana? Mira, básicamente porque hay mucho descontento en este minuto por el elector que va a tener mayor responsabilidad y mayor peso en esta elección, que es el elector de los 40 años, que tiene un voto de castigo y de sanción. Si uno comienza a revisar de manera seria las últimas encuestas, te vas a encontrar, Sebastián, con un 30% de electores que va a decidir el voto el mismo día, es decir, en la fila antes de entrar al salón. Y por otro lado tiene en este minuto, Sebastián, cerca de un 29% de personas que en este minuto estarían en condiciones de votar blanco, nulo, viciado. Pero el detalle más importante en este minuto es que, a pesar de la compleja situación sanitaria, Sebastián, los peruanos sí van a ir a votar, están dispuestos, hay mucha conciencia cívica en este minuto de que deben colocar su voto. Y básicamente por lo vivido, Perú tuvo 4 presidentes en los últimos 5 años, la constante fue la inestabilidad política que ha tenido el Perú en estos 5 últimos años perdidos, así lo dicen los peruanos. Carlos, esta será una de las elecciones más reñidas entonces que recuerde la historia peruana reciente, ¿no? Va a ser, efectivamente, y sobre todo porque tú hablas, oye, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Por qué hablamos de empate técnico? Porque ninguno de los candidatos despunta, ninguno tiene más de 10 puntos. Entonces, quien pase la segunda vuelta, además de reñida, va a ser completamente distinta. La segunda vuelta va a cambiar, es una carrera electoral completamente, diametralmente opuesta a la primera. Es lo que ha ocurrido en Perú, yo te diría que en las últimas 2 décadas que yo vivo en este país. Las promesas cambian, se acomodan, recrudecen, y esta segunda vuelta, Sebastián, estaría prevista para el 6 de junio. Claro. Carlos, ¿cuánto ha influido el escenario sanitario, ¿no?, provocado por la pandemia en este aspecto político, considerando las crisis que ya venían de antes? ¿Qué ha significado esta crisis y el manejo que ha tenido el gobierno desde el punto de vista electoral? Mira, Perú, recordémoslo, pasó por una
Vacuna Gates, donde un grupo de personas comenzó a vacunarse de espaldas a la sociedad, entre ellos la ex canciller de la República, la ex ministra de Salud, y eso generó un descontento que finalmente contribuye a agravar esta crisis por la que atraviesa el Perú. En este minuto el sistema sanitario peruano está desbordado completamente, no solo por la agresiva variante brasileña que ha golpeado duramente a los peruanos, sino que además por el pico de la segunda ola, Sebastián, que fíjate tú, en marzo dejó más de 1.000 personas fallecidas por día. Perú en este minuto tiene un total de más de 1.5 millones, Perú tiene 33 millones de habitantes y tiene 1.5 de millones de casos totales confirmados, que crecen en promedio en razón por sobre los 8.000. Entonces, ¿cómo está en este minuto, Sebastián, el ánimo de los peruanos, sí, de los electores peruanos? Primero, muy descontento, como te decía, por lo vivido en las últimas décadas, pero sobre todo por el quinquenio gubernamental, donde te decía que la constante fue básicamente la inestabilidad política. Va a haber un factor de castigo y sanción importante en este voto. Lo segundo, Sebastián, es que el voto de los peruanos va a estar influenciado por los fantasmas de la década de los 80. Yo te hablaba de esta generación generación X, de las personas que tienen 40 años, claro, que recuerdan y que fueron además quienes vivieron o sobrevivieron a la hiperinflación, a la estetización y terrorismo que vivió el Perú en la década de los 80. Súmale a eso además el duro frenazo que ha tenido y sigue teniendo la alicaída economía, sí, claro, peruana. Por eso te hablaba yo de que es importante analizar estos primeros dos factores que te mencionaba, que dan a luz finalmente a la decisión de que Carlos, es responsable para los peruanos el concurrir a votar. Sí, Carlos, entonces, por lo mismo, con un escenario como el que tú describes, es muy difícil saber hacia dónde se encamina Perú para el próximo quinquenio, ¿no? Porque teniendo tantas alternativas sobre la mesa y con ese empate técnico, ¿hacia dónde podría ir el Perú desde el punto de vista del proyecto político? Te lo pregunto. En efecto, Sebastián, y ahí mira, yo me permito enumerarte algunas claves. Mira, la primera, en este minuto, yo partíamos esta entrevista diciéndote que la incertidumbre es la constante. Nadie está fijo, de los candidatos que hay en este minuto, nadie está fijo. La segunda clave es que tienes dos bloques en este minuto, una centro derecha, que la lidera básicamente Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, con una centro izquierda donde está Johnny Lescano y la señora Verónica Mendoza. El crecimiento con factor sorpresa, efectivamente, del señor Hernando de Soto y Keiko Fujimori en la última medición. En la tercera clave es que esta segunda vuelta polarizará los dos polos antes citados, vas a tener propuestas sociales y económicas muy divergentes y claramente los siguientes 5 años vas a tener un parlamento muy atomizado. Es altamente probable que Perú tenga, de los 130 parlamentarios, 12 agrupaciones políticas en el Congreso. 12. Consecuencia, 12, claro, y la ingobernabilidad va a seguir estando presente. Un tema que creo yo que en este minuto lo debe entender la señora Keiko Fujimori, es los enfrentamientos que tuvieron con la anterior administración del presidente Kuczynski y su inicial parlamento, en donde tú tenías al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que si bien era el presidente del país, tenías al fujimorismo con 75 curules de los 130 que eran los que gobernaban. Ese fue el detonante y el principal causante, esa ausencia de entendimiento ha sido el principal causante, Sebastián, de esta inestabilidad política. Carlos, y hay un tema, hablando de ingobernabilidad, Sebastián, va a ser el aumento de impuestos para... Eso te quería preguntar de respecto a otras grandes transformaciones que pudieran estar asociadas. Por ejemplo, ¿hay un debate constitucional asociado también al resultado de esta elección? Sí, bueno, está presente y seguramente el siguiente Congreso lo verá, ¿no? El que se pretende cambiar la última constitución que tienen vigente los peruanos, ¿no? Es algo que ha estado presente durante las promesas electorales que se han escuchado en estos últimos meses, pero te insisto, esto lo va a ver seguramente el siguiente Parlamento o incluso eventualmente en que este nuevo Parlamento decida que el Congreso peruano vuelva a ser bicameral como era en los años 80. Sí. Carlos, por último, ¿cómo poder proyectar lo que viene entonces para la relación chileno-peruana a partir de las elecciones de este fin de semana?
Gracias, Sebastián, por la pregunta. Mira, que por más controvertidas, Sebastián, que sean las declaraciones y propuestas que escuchemos desde Chile, hay que tener mucha cautela, y eso los chilenos y nuestras autoridades lo deben entender así, mucha cautela por lo controvertida que sean las declaraciones. Hoy el populismo y la demagogia está presente, está a flor de piel, sumado a liderazgos carismáticos que emergen en consecuencia de esta nueva sensación que existe en este panorama electoral. Ya lo dice el sabio aforismo, una cosa es con guitarra, otra con cajón, y aquí te pongo como ejemplo, Sebastián, cuando el candidato en su minuto, Ollanta Humala-Tazo, pretendía llegar al sillón presidencial con propuestas que básicamente nos generaban o le generaban alguna preocupación a los inversores chilenos. Claro. Sin embargo, su gobierno fue totalmente distinto. La relación bilateral Chile-Perú es una relación muy profunda, muy madura, sobre todo, Sebastián, sólida. Hoy los chilenos y peruanos de a pie dejaron ya de mirarse por el espejo retrovisor, y las manifestaciones existen entre ambos pueblos, que van desde la fe hasta expresiones culturales, cada vez más se siguen profundizando, se siguen afirmando, pero sobre todo lo que prima es la vocación de paz entre ambos gobiernos, y eso debería mantenerse de manera inalterable en los siguientes 5 años. Bien, mesura, calma, es la incertidumbre que tiene Perú en este minuto. Sí, veremos qué es lo que ocurre el fin de semana con esta reñida elección entonces en Perú, y con una segunda vuelta que está garantizada por lo que muestran los números de las encuestas. Carlos, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias a ti, Sebastián, que esté muy bien. Bien, 5 candidatos que están entre los favoritos en lo que muestran los sondeos, pero con un gran margen de incertidumbre asociado a aquellos que todavía no saben por quién votar. Habrá que estar atentos a una elección muy relevante para la región completa, para Latinoamérica, pero particularmente para nuestro país.